Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo en este nuevo lunes pastoral en vivo. Gracias por estar ahí, por conectarse con nosotros cada semana. Es una alegría poder compartir estos temas que tienen que ver con nuestro trabajo y nuestro ministerio de servir a Dios a través del servicio a la gente. Les bendigo a cada uno de ustedes. Déjenme saber dónde se encuentran, en qué ciudad, en qué estado o país para mandarle un saludo grande. Hoy vamos a hablar acerca del tema del llamado al altar, sí o no. El llamado al altar, sí o no, es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Espero que puedan tomar sus notas y que sea y resulte práctico para cada uno de los que nos están viendo en el día de hoy. Quiero mandarles un saludo a cada uno, recordarles que todos nuestros videos están en nuestro canal de YouTube y están a su disposición para que los puedan usar en seminarios, en talleres, en fin, para tomar notas. De algunos tenemos las notas y se las podemos mandar, de otros no, pero ahí pueden encontrar más de 100 o cerca de 100 videos de todo nuestro trabajo de estos últimos casi un poco más de 3 años. Así que gracias por su respaldo a Lunes Pastoral en Vivo. No se olviden de recomendarlo a otros colegas y amigos. Ya nos falta poquito para alcanzar los 2000 miembros de nuestro grupo, así que gracias por su respaldo y su cooperación con nosotros en esto. Así que si están listos, vamos a comenzar a hablar hoy acerca del llamado al altar, sí o no. Déjenme acomodar algo aquí en la cámara, un momento, y ya estamos listos. Muy bien, muy bien. Les bendigo a cada uno de los que están conectándose ahora. Bienvenidos y espero que puedan tener un buen tiempo. En muchas iglesias el servicio termina cuando la predicación termina. Es decir, cuando el pastor termina de predicar, hace una oración y se terminó el servicio. En muchas iglesias no se hace un llamado al altar. Las personas se van con las palabras del pastor resonando en su mente, y están las palabras del pastor resonando en su mente durante algunos días hasta el próximo servicio, hasta el próximo sermón. Es verdad que la palabra no vuelve vacía, pero siempre la palabra requiere una respuesta de parte nuestra. Y es ahí donde entra la importancia del llamado al altar. Buena parte de mi formación como pastor y como predicador no fue tanto al lado de pastores en mis primeros años, sino fue al lado de evangelistas. Trabajé unos cuantos años con evangelistas como Alberto Motesi, como Luis Palau. Estuve envuelto en muchos programas de la asociación Billy Graham. Y como ustedes saben, para los evangelistas el llamado al altar es muy importante. Así que desde temprano aprendí la trascendencia del llamado al altar, pero no solo para hacer la convocatoria o la invitación a hacer una profesión de fe, sino también como una experiencia espiritual, personal, poderosa de todos los creyentes. El llamado al altar también es una oportunidad para una experiencia íntima, personal y poderosa para todos los creyentes. Cuando yo pregunto a los pastores por qué no hacen el llamado al altar, o por qué en algunos ambientes no es importante, o pasó de moda, iba a decir, no sé si es la expresión correcta, o cayó en desuso, mejor dicho, el llamado al altar, me responden de que es difícil hacer el llamado al altar porque es duro hacer el llamado al altar y que nadie pase, o que pasen poquitas personas. Y el punto principal aquí, lo voy a decir ahora al principio, no más, el punto principal aquí es que nosotros pensamos que el llamado al altar es la respuesta de la gente a nuestra predicación. Y en realidad el llamado al altar es la respuesta de la gente al Espíritu Santo. El llamado al altar, el hecho de que la gente pase al altar, no es según predicaste bien o predicaste mal. El llamado al altar, cuando la gente pasa al altar, es en respuesta a lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos o está demandando de ellos luego de que la palabra ha sido predicada.
Así que nunca es el llamado al altar un medidor de cuán bueno o cuán malo fue tu sermón. El llamado al altar no es un medidor de cuán bueno o cuán malo fue tu sermón. El llamado al altar es la respuesta de la gente al Espíritu Santo. Así que eso tiene que quedar ahí bien claro y bien asentado. En nuestro afán de llenar el altar de personas, muchas veces aplicamos diferentes estrategias o diferentes métodos que creemos que van a ayudar a que la gente pase, que es lo que queremos. Entonces, yo he visto llamados insistentes, ¿verdad? Insistente al punto de que alguno dice, bueno, vamos a pasar así este servicio se acaba rápido y el predicador se queda contento. ¿Okay? Otras veces son llamados al altar en el cual o a raíz del cual o a través del cual muchas veces las personas son expuestas públicamente y obviamente esto hace que las personas tengan temor y no vuelve a pasar. Otras veces estamos en un tiempo de la imagen, del poder de la imagen y el poder de las redes sociales. Otras veces el llamado al altar es para la foto. Entonces siempre que el llamado al altar no sea por los verdaderos motivos y con intenciones puras, no va a oficiar el profundo significado y la profunda consecuencia que va a tener en la vida de las personas. El llamado, la respuesta, el hecho que la gente responda al llamado debe ser voluntario, personal e íntimo. El llamado al altar es voluntario, personal e íntimo. ¿Okay? Ese es el punto en que debemos de llegar, de que todo tiene que colaborar y trabajar para que la persona desee voluntariamente pasar al altar, desee hacer de eso una decisión personal y obviamente es un tiempo íntimo. Y esto es otra cosa que tenemos que subrayar. El tiempo de altar es un tiempo de intimidad de la persona con el Espíritu Santo y con Dios. ¿Por qué es necesario el llamado al altar? Siempre el Señor en la Escritura aparece haciendo preguntas. Y cuando encontró a Saulo de Tarso, le hizo una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando el Señor hace una pregunta, abre la puerta para una respuesta. Así que el llamado al altar es la oportunidad y el tiempo para que la persona responda al Espíritu Santo, cualquiera haya sido el tema o cualquiera haya sido el énfasis del sermón de ese día. El Espíritu Santo confronta, mueve, sacude a la persona para que esa persona luego dé una respuesta. ¿Qué voy a hacer con esta palabra? ¿Cómo esta palabra la voy a aplicar a mi vida o cómo está afectando a mi vida o qué decisión voy a tomar al respecto? Así que, número uno, el llamado al altar es importante porque es la respuesta de la persona al Espíritu Santo. Número dos, es importante para la toma de decisiones. Muchas veces las personas, estando en el altar, toman la decisión de, por ejemplo, dejar un mal hábito, o toman la decisión, por ejemplo, de hacer un cambio en su vida, toma la decisión de optar por un trabajo o por el otro, toman una decisión con respecto a la familia. El tiempo del llamado al altar es un tiempo que ayuda para que las personas tomen decisiones. En tercer lugar, es importante porque es una oportunidad para el arrepentimiento y la confesión. Ahí de rodillas en el altar las personas confiesan sus pecados a Dios. Ahí en el altar las personas viven la experiencia profunda y quebrantante, si existe la palabra, de arrepentirse de cosas que han dicho o que han pensado o que han hecho. Número uno, es importante porque es la respuesta de la persona al Espíritu Santo. Número dos, es importante porque la gente toma decisiones. Número tres, es importante para el arrepentimiento y la confesión. Número cuatro, es importante para dejar las cargas. Mucha gente pasan al altar cargadas, angustiadas, con ansiedad, con temor, con dudas, y dejan sus cargas en el altar a los pies de Cristo, y cuando se levantan de ahí, se levantan renovados, aliviados, listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Así que en el altar las personas dejan su carga. En quinto lugar, es importante el llamado al altar para la reconciliación. Muchas personas
vienen al altar y son quebrantados por el Espíritu Santo y se acercan a Dios otra vez. Han estado lejos por años. Este fin de semana me tocó ministrar a un muchacho que se reconcilió con el Señor de una manera muy hermosa, muy profunda, conmovido por el Espíritu. En el altar tuve la oportunidad de ayudarlo a reconciliarse con el Señor. En sexto lugar, es importante para recibir una unción fresca, para recibir un bautismo de amor, para recibir el Espíritu Santo de una manera nueva. Es importante para recibir nuevas fuerzas, para recibir visión. En séptimo lugar, es importante para la transformación interior. En ese tiempo de conmoción espiritual, de arrepentimiento, de intimidad con Dios, de estar ahí con el Señor cara a cara, eso produce una transformación interior en las personas. Hay personas que pasan muy seguido, y yo les digo que pasen muy seguido porque me doy cuenta que están avanzando, que cada semana, que cada vez que pasan, dan un pasito más y hay un progreso espiritual en ese tiempo en que vienen al altar. En octavo lugar, es importante para sanar las emociones y también para sanar físicamente. Es en el altar donde las personas tocadas por el Señor, donde la palabra iluminó un sector de sus vidas, donde había dolor o heridas abiertas, y es ahí en el altar donde en ese tiempo, en esos minutos, Dios trabaja para sanar heridas emocionales de largo tiempo y también, obviamente, para sanar enfermedades físicas y para sanar a las personas que creen y tienen fe de que Dios todavía hace milagros. En noveno lugar, el llamado al altar es importante para el perdón. En el altar muchas personas toman la decisión de perdonar a sus padres, de perdonar a la persona que los ha ofendido, de perdonarse a sí mismos y muchas veces también de recibir el perdón de Dios. En décimo lugar, el llamado al altar es importante porque a veces Dios quiere agregar una palabra específica y personal a la persona. El pastor predicó, el predicador predicó y trajo la palabra al pueblo, pero luego en el altar, ya sea a través del predicador, sea a través de otro hermano, sea a través de un profeta o directamente a la persona, Dios agrega un punto relevante, personal y específico para esa persona que está ahí en el altar. ¿Okay? Muchas veces yo he recibido dirección para mi vida, para mi ministerio, en el altar, donde Dios me da una palabra específica que es para mí, que yo la entiendo y que tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida en ese momento. El número 11, el llamado al altar es importante porque se abre la oportunidad para que personas respondan a un llamado de Dios personal. A los 12 años yo pasé al altar cuando un predicador norteamericano hizo el llamado. Yo pasé y en ese servicio respondí al llamado de Dios a servirlo de tiempo completo. Tenía 12 años, no tenía muy claro que iba a ser un pastor, un evangelista, lo que iba a hacer, pero tenía claro que quería servir a Dios. Así que pasé ahí, le dije, sí, Señor, yo te quiero servir a tiempo completo. Y eso fue en un servicio de altar. Número 12, el llamado al altar es importante para un tiempo de renovación y de adoración personal e íntima. Muchas personas que pasan al altar no tienen un problema, no tienen una enfermedad, no tienen un pecado de que arrepentirse, simplemente han sido movidos y tocados por el Espíritu para rendirle al Señor en ese momento un tiempo personal de adoración, de gratitud, de intimidad con Él. Yo tenía una hermana en una de nuestras iglesias que siempre pasaba al altar, pero no pasaba para pedir, no pasaba para reconciliarse, pasaba para adorar, y lo que ella hacía era que danzaba. Se ponía en una puntita, ahí cuestión de no llamar la atención, y ahí ella danzaba para el Señor y ese era su tiempo de adoración personal e íntima con Dios. La lista podría seguir. Yo encontré por lo menos 12 razones fuertes, importantes, por las cuales el llamado al altar es importante. Y al analizar estas 12 razones, ¿verdad?
respuesta de las personas al Espíritu Santo, para tomar decisiones, para arrepentimiento y confesión, para dejar las cargas, para reconciliación, para recibir una fresca unción, para transformación interior, para sanar las emociones y sanar físicamente, para perdonar, para recibir una palabra personal y específica, para responder a un llamado personal o ministerial y finalmente para la adoración personal e íntima. Esto nos hace ver que el llamado al altar es un tiempo que es una parte importante del servicio. Es una parte muy importante del servicio, muy rica espiritualmente, ¿verdad? Que es una oportunidad para que la gente se acerquen y experimenten la presencia de Dios. En los tiempos de adoración y alabanza hay un preámbulo, ¿verdad?, en que corporativamente adoramos a Dios, bendecimos su nombre, sentimos su presencia, pero luego en el altar esto se intensifica en el plano personal. Ahora el tiempo de altar es el tiempo de la persona con Dios, de la persona con el Espíritu Santo en manera personal y directa. Así que es muy importante poder entender que el llamado al altar es una parte, no es el momento donde el predicador va a verificar si predicó bien o mal. No es el momento final para ponerle la frutilla al pastel al final del servicio y terminar. No, es una parte importante de nuestra liturgia de reunirnos, de estar juntos, de experimentar la presencia de Dios, de escuchar su palabra y luego de responderle a Él a través de ese tiempo de altar. Yo quiero darle algunas recomendaciones si usted quiere tener un tiempo de altar productivo, y si usted quiere tener un tiempo de altar poderoso, y si usted ha entendido que es tan necesario para la vida espiritual y personal de la gente tenerlo. Usted dirá, bueno, pero eso lo pueden hacer en su casa, y sí es verdad, lo pueden hacer en su casa, pero hay algo, hay una presencia, hay una majestad de Dios que se manifiesta cada vez que el pueblo se reúne en la casa de Dios, y hay un ambiente determinado y hay una adoración corporativa y hay una palabra que fue predicada. Entonces es parecido a como usted lo puede hacer en su casa, pero a la misma vez es único, no es tan parecido, y por eso es tan necesario. ¿Okay? Así que para tener un tiempo de altar poderoso y productivo, mis recomendaciones son las siguientes. Número 1, después de predicar, todo pastor, todo predicador tiene que hacer un silencio. Es decir, entregaste el sermón, entregaste la palabra y ahora vas a hacer el llamado, pero antes de hacer el llamado o después de hacerlo, es tan importante ese minuto y medio en que el predicador se calla. Muchas veces nosotros pensamos que es nuestra habilidad de hablar o de invitar a la gente o de motivar a la gente lo que va a hacer que la gente pase. Y muchas veces eso mismo es lo que impide que la gente pase. Y muchas veces cuando el predicador hace ese silencio casi imperceptible que para de hablar, ese minuto, ese medio minuto, ese minuto y medio es crítico para que la persona ya no esté escuchando al predicador, ahora esté escuchando al Espíritu Santo, que lo está confrontando con algún aspecto de la palabra y que va a hacer que la persona tome una decisión, que pase al altar o que haga algo que el Espíritu le está demandando que haga. Esto requiere una práctica intencional de parte de los predicadores, que si usted observa, ahora hay muchos predicadores en las redes sociales que usted puede observar para aprender. Yo lo hago todo el tiempo, estoy mirando y aprendiendo y viendo cómo este hace la introducción, cómo aquel hace la conclusión, y observe, y si tiene la posibilidad de grabarse mucho más, útil le va a ser mirarse a usted mismo, pero es tan importante que llega a un punto que terminó y entonces tú te callas. Claro, para ti te va a parecer una eternidad, es un minuto, menos de un minuto. Sin embargo, en ese minuto es tan importante que la persona se desconecte con la voz del predicador y se conecte con la voz del Espíritu Santo en una forma personal.
personal. Claro, el predicador está hablando de la palabra de Dios, está hablando de parte de Dios. En cierto modo, Dios está hablando al pueblo. Pero ahí cuando el predicador se calla, esos segundos son tan importantes para que la persona oiga lo que el Espíritu quiere que ellos hagan. ¿Okay? Así que después de predicar, el pastor debe hacer un tiempo de silencio, ¿okay? Unos breves segundos de silencio para que el Espíritu consolide una obra y le diga claramente a las personas qué quiere que ellos hagan. A veces cuando el predicador habla todo el tiempo y no deja pensar a la gente, especialmente en el tiempo de llamado al altar, no lo deja pensar. Y es muy abrumador para la persona porque no sabe, no puede orar porque el predicador está hablando, me está diciendo cosas, me está diciendo lo que yo haga, me está dando instrucciones, entonces es un poco confuso ese tiempo. Así que es tan importante, así como como ustedes saben, yo soy periodista, entonces he aprendido desde muy pequeño que los espacios en blanco son muy importantes en el diseño de un periódico, de una revista o incluso en la redacción de un texto. Los espacios en blanco son el momento de oxigenación de una lectura o de un diseño. Y lo mismo sucede en este caso cuando el predicador ha predicado y por 50 segundos, 40 segundos, un minuto hace ese silencio. En segundo lugar, el llamado debe ser claro, amable, breve y debe ser en realidad una invitación. El llamado debe ser claro, a qué está llamando a las personas, cuál es el énfasis del llamado, ¿verdad? A veces el llamado puede ser a los que están enfermos, a veces el llamado puede ser a los padres y a las madres, a veces el llamado puede ser a los jóvenes, a veces el llamado puede ser a las personas que están pasando una prueba espiritual. En fin, como el Espíritu te guíe ese día, pero debe ser claro, debe ser amable, debe ser breve y debe ser una invitación. ¿Okay? En tercer lugar, debe de crear un ambiente de confianza. Si las personas te tienen confianza, saben lo que pueden esperar de lo que tú vas a hacer, las personas van a pasar al altar. Pero si las personas no te tienen confianza o no hay un ambiente de confianza, entonces las personas no van a pasar, van a tener temor. ¿De dónde surge la desconfianza? Bueno, la desconfianza surge de que tú no vas a respetar los tiempos, vas a estar 2 horas ministrando a las personas y se tienen que ir. La desconfianza surge porque no hay orden, hay mucho caos, hay niños corriendo, hay gente que ya se empezó a salir del templo. En fin, hay un montón de factores que hacen al desorden, a la organización y al caos de un momento muy especial que no van a inspirar confianza a la gente de pasar. Entonces, tú tienes que preparar de antemano, ajustar todos esos detalles para que todos en la congregación sepan que ese es un tiempo muy especial, íntimo, importante y que nadie debe distraer, romper el ambiente o generar confusión o caos en ese preciso momento. Cuando el pastor terminó de predicar, no terminó el servicio. Hay algo más que Dios quiere hacer en manera individual y personal con la gente. Número 1, después de predicar, el pastor debe hacer por lo menos 1 minuto de silencio. Número 2, el llamado debe ser claro, amable, breve, una invitación. Número 3, crear un ambiente de confianza. Número 4, ponerse de acuerdo con los músicos. Esto es crítico. Muchas veces cuando el pastor hace el llamado al altar, y a veces es antes de hacer el llamado o después de hacerlo, los músicos por lo general suben a la plataforma. Esta subida de los músicos a la plataforma debe ser extremadamente discreta, silenciosa, como si fueran invisibles. Yo he visto músicos subir a la plataforma en el momento del llamado al altar con una actitud que se hablan entre ellos, se ríen, preparan los micrófonos, hacen ruido, afinan la guitarra. Todo eso distrae un momento sagrado, distrae a las personas y rompe la atmósfera de intimidad del momento del llamado al altar. Los músicos deben entrenarse y tú debes ponerte de acuerdo con ellos para subir a la plataforma de una manera silenciosa, discreta, como si fueran invisibles.
Y deben comenzar a ministrar inmediatamente. No es que se ponen a conversar a ver qué canto vamos a hacer, quién empiece. No, eso ya lo tienen que tener programado y organizado. ¿Okay? Muchas veces, y eso hacemos nosotros frecuentemente, no sube toda la banda primero, sube solamente el pianista. Y el pianista prepara la atmósfera espiritual con una melodía profunda que conecta a la gente con la presencia de Dios. Y después, más tarde, suben el resto de los músicos. Eso nos ayuda a transicionar. ¿Okay? Porque si tú haces un llamado al altar, la gente está tocada, hay personas llorando, personas conmovidas, personas que quieren arrepentirse, sube la banda y empiezan a cantar un coro fuerte, intenso, rompe todo el ambiente y se va de foco lo que Dios quería hacer en ese momento. Así que es muy importante que tú te reúnas con los músicos y se pongan de acuerdo con esto. Ese momento de llamado al altar no es para que la gente pase al altar a cantar. Atención, esto a veces no lo entienden los músicos. Los músicos piensan, algunos, cada vez menos, pero todavía hay algunos que piensan que la unción baja o no baja de acuerdo a si ellos ministran o no ministran. O sea, muchos músicos piensan que la unción baja porque ellos tocaron, que si ellos no tocan, no va a haber unción. Y eso es un error, es una manera de pensar carnal, ¿verdad? Entonces la banda tiene que entender que deben de tocar en ese momento de la administración con un volumen un poco más bajo, tal vez la mitad del volumen para abajo. Y que la idea no es que la gente que pasó al altar se ponga a cantar, porque si la gente se pone a cantar, se va a repetir un tiempo de adoración y el Espíritu no va a poder ministrar a las personas, porque ahora están cantando. No es para que canten, pueden cantar al final, ¿verdad? Pero durante la administración los músicos deben ser discretos y si van a cantar debe ser una manera de ayudar al predicador en la administración, pero no para capturar la atención del momento. La atención en el llamado al altar, la atención máxima la tiene el Espíritu Santo. No la tienen los músicos, no la tiene ni siquiera el predicador. Y la gente debe estar enfocada en eso, en la obra y el accionar del Espíritu en sus vidas, no en la música. ¿Okay? Por eso es muy importante regular el volumen, sobre todo porque las personas al acercarse al altar muchas veces se acercan a las bocinas que están encima del altar y el volumen fuerte puede dañar sus oídos, puede distraerlos, puede interrumpir su intimidad con el Señor. También es importante entender que el que dirige en ese momento no es el director de alabanza, es el pastor. De hecho, es el pastor, el director de alabanza general. Eso lo vemos en la Escritura. El sacerdote dirige el culto. No es el director de alabanza que dirige el culto, ni el coordinador. Es el pastor, es el sacerdote de la casa. Entonces, tienen que estar atentos los músicos a las indicaciones y a las instrucciones del pastor de acuerdo a los momentos de cómo va fluyendo la administración. Por eso tienen que estar adorando con un ojo cerrado, pero con el otro abierto, mirando si el pastor le pide que baje el volumen o si le pide que pare en algún momento, ¿verdad? O si le pide que intensifique la adoración, ¿verdad? Por causa de lo que está pasando. O sea, no pueden estar divorciados los músicos del pastor que está dirigiendo el tiempo de administración y por eso es necesario reunirse y ponerse de acuerdo en todos estos detalles. Yo sé que hay músicos que no les gusta esto y hay directores de alabanza que no les gusta porque ellos piensan que son la estrella de la película y que van a manejar ese tiempo a su gusto y gana. Y eso no es así, no puede ser así, eso causa desorden y eso no ayuda, no suma a que el tiempo del altar sea un tiempo de bendición y de edificación. En quinto lugar, debe de haber un ambiente de intimidad, ya lo dijimos antes. Entonces es muy importante que no haya niños corriendo ahí, es muy importante que los sugieres también sean discretos, si van a pasar adelante van a ayudar, también sean discretos, que no se estén circulando en el altar o haciendo ruidos o cosas que distraigan. Los sugieres se acercan, pero se acercan para colaborar, no para llamar la atención, no para distraer, no para interrumpir, no para cortar el fluir del Espíritu. Que se cree un ambiente de intimidad. En algunos lugares que se puede bajar las luces en ese sector o en fin, se puede buscar la forma de que sea un tiempo de intimidad. Sexto lugar, dejar que Dios trate con la gente. Y esto es duro para los predicadores que están con toda la adrenalina a full en ese momento. Y que muchos predicadores o pastores pensamos que lo que va a pasar ahí depende de nuestro
depende de nuestra unción. ¿Okay? Y hermanos, esto es muy importante, lo digo con amor y con respeto. El tiempo de la administración no es el show del predicador, no es el show del pastor. Yo veo, y usted ha visto algunos videos donde el predicador está ministrando y está haciendo un show. No digo que lo haga con mala intención, pero usted ve que toda la gente está mirando lo que hace y lo que dice el predicador, y cómo ministra uno y cómo ministra el otro, y todos están mirando el show. Y no es el show del predicador. La administración en el altar es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo en que Dios está tratando con la gente. Entonces hay que dejar que Dios trate con la gente en ese momento. Eso implica que el predicador esté callado en algunos momentos, o implica que esté ministrando a las personas o poniendo su mano sobre ellas en silencio, o que esté digamos, en una posición espiritual a un lado, dejando que Dios y el Espíritu estén tratando con la gente. Yo no puedo como predicador, yo invité a la gente pasó al altar, pero no pasó al altar para que yo haga mi show personal, no, pasó al altar porque tiene hambre de Dios, tiene necesidad y Dios quiere tratar con ellos. Entonces yo no puedo impedir eso para hacer mi presentación. Debo fluir en acuerdo con el Espíritu Santo. Pastores, anoten eso. Cuando vamos a ministrar en el altar, tenemos que fluir de acuerdo con el Espíritu Santo, entender y discernir qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Hay momentos en que el Espíritu Santo está trabajando fuertemente y rápidamente en las personas, y tú nada más tienes que pasar, poner tu mano en silencio sobre la cabeza de los hermanos y dejar que el Espíritu fluya. Otros días la administración es diferente, entonces tú tomas el liderazgo del micrófono y oras por el enfermo o por las cosas que el Espíritu te va guiando. Pero siempre recordando que el tiempo del altar no es el show del predicador. El tiempo de administración del altar es el momento en que Dios quiere tratar con la gente, y hay que dejar que Dios trate con la gente. Hay que, tal vez esos primeros minutos, estar un poquito al margen y ver cómo está fluyendo todo antes de bajar a orar o hacer lo que tengamos que hacer. Por eso a veces hay que tener cuidado, y yo sé que algunos predicadores somos muy efusivos, ¿verdad? Y nos ponemos a gritar y nos ponemos a reprender al diablo y todo eso, y está bien y son cosas que podemos hacer, pero tenemos que hacerlos con sabiduría, que no implique interrumpir lo que Dios está haciendo, que no implique llamar la atención a nosotros, que no implique algo que desentone con lo que Dios quiere hacer esa noche en el altar de tu iglesia. También es importante controlar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que pasó al altar y están de rodillas en el altar o parados o como sea, pero hay otro montón de gente que están en sus bancas, esperando que el servicio termine. Hello. Entonces, no te puedes olvidar de esas personas tampoco. Entonces es muy importante tener un control del tiempo, saber que no le vamos a poner límite al Espíritu Santo, pero que hay personas allá que no pasaron por diferentes razones, o el Señor está tratando con ellos también en sus bancos. No hay que tampoco desmerecer eso. Entonces es importante el control del tiempo. Es importante también, el pastor es o el predicador es el líder de ese tiempo, y tiene que impedir que las cosas se salgan de control, ¿verdad? A veces puede haber un hermanito o una hermanita que está muy tocado, muy emocionado, y se pone a orar fuerte, se pone a gritar o se pone a hacer cosas, y eso puede hacer que se saque el foco de lo que el Espíritu Santo está haciendo y se ponga el foco en lo que esa persona está haciendo. Entonces eso hay que tenerlo bajo control y tener adiestrados a los sugieres para sacar a esa persona, si es necesario, a otra habitación, o hacerla sentar, o en fin, tratar de que nadie acapare la atención de ese momento. No dejar que las cosas se salgan de control. A veces creemos que cuanto más las cosas se vuelven un caos y se salen de control, más fuego cayó. Y no necesariamente es eso. Recuérdese que el Espíritu se manifiesta en el orden, no en el desorden. ¿Okay? Así que hay que mantener las cosas en cuanto dependa de nosotros bajo control. Hay que respetar la intimidad
de las personas en la forma en que el Espíritu las está ministrando, en la forma que ellos desean o prefieren orar o adorar durante están en el tiempo de altar. Hay que respetar la intimidad. Hay veces que tú como pastor le puedes orar por la persona con el micrófono, pero hay otras veces en que tienes que apagar el micrófono para ministrar a esa persona, especialmente si se trata de asuntos personales o el Espíritu te pide que le digas algunas cosas a la persona que son personales, que son familiares. No necesitas hacerlo a través del micrófono para que todos se distraigan y se queden escuchando lo que Dios le está diciendo a una persona en particular. Hay muchas veces que tienes que apagar el micrófono y decírselo directamente a la persona. Sobre todo en esta época del auge del streaming, es decir, de la transmisión por internet de los servicios, tenemos que tener bastante cuidado con el asunto de la privacidad. ¿Okay? A veces personas no quieren pasar al altar porque no quieren salir por las cámaras a todo el mundo, ¿verdad? En un momento de intimidad, en un momento en que están llorando, están tocados por el Espíritu Santo, están caídos en el suelo o lo que sea. No quieren que eso circule por las naciones. Entonces muchas iglesias lo que hacen es que apagan la transmisión en el momento de la administración, ¿okay? Lo cual es una medida bastante saludable. Lo mismo es, y siempre instruimos a nuestros fotógrafos, nuestros muchachos de multimedia, a tener cuidado cuando toman fotografías, porque luego las subimos a las redes y las personas se pueden molestar si consideran que están haciendo unos gestos raros o que están en una posición física que no les favorece, o están llorando y dicen, ¿por qué sacaron mi foto en Facebook? Yo no autoricé a que pongan mi foto ahí. A veces, entonces, los primeros planos, le decimos siempre a nuestros muchachos, no tomen primeros planos de personas durante la administración. Si quieren sacar fotos, saquen, pero de lejos o de espaldas, ¿verdad? De tal manera que no afectar o no abusar de la privacidad de las personas. Esto es muy importante. Hay otros que dicen, bueno, pero la iglesia es un lugar público, las personas van ahí, saben que está en un lugar público y que pueden salir en las fotos. Eso está bien, tiene un sentido, pero tampoco queremos alterar o violentar el derecho a la privacidad de las personas, que dicen, yo voy a la iglesia, pero no quiero que se enteren mis familiares, o no quiero que se enteren mis jefes, o no quiero que nadie se entere, y no podemos después sacarle su rostro en primer plano en Facebook al día siguiente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro consejo que quiero darles es obviamente evitar la manipulación. Muy desagradable cuando el pastor se desespera porque la gente no pasa y comienza a decir cosas que es para ponerle presión para que pase alguien, ¿verdad? Y eso es muy malo, eso produce el efecto contrario y para el siguiente domingo la gente ya desconfía y de una vez no van a pasar. Tú no necesitas decir nada para presionar a la gente que pase. Simplemente haces una invitación amable, corta, sabiendo o explicándole a la gente que es su respuesta al Espíritu y te quedas tranquilo. Si pasan, bien, y los ministras. Si nadie pasa, no pasa nada, no significa que predicaste mal o que no te aprueban. Eso es una cuestión que ya escapa a nosotros, ¿okay? Así que hay que evitar la manipulación. También un consejo más es no te preocupes de las personas que pasan siempre o que pasan muchas veces. En mi experiencia he visto personas que pasan domingo tras domingo porque está habiendo un progreso espiritual. A veces es lento, a veces es rápido, pero tú observas que cada vez que pasa la persona va creciendo un poquito, va cambiando un poquito. Dios está trabajando con ellos y al cabo del tiempo ves esa misma persona que antes pasaba solo para recibir, ahora está entrando en unos nuevos niveles de intimidad, de adoración, de presencia, y eso se refleja en su servicio luego en la iglesia. Así que hay personas que pasan siempre, todos son bienvenidos, no te preocupes por eso. Y es muy conmovedor siempre ver las lágrimas en el piso, ¿no? Los pequeños charquitos o manchas de lágrimas de personas que han sido tocadas y tratadas por Dios y dejaron sus lágrimas en el piso de la plataforma, del altar. Ahora, ¿qué pasa con las personas nuevas? Debemos hacer un llamado a las personas que vienen por primera vez a recibir a Cristo.
Generalmente nosotros lo hacemos. Este llamado preferimos hacerlo antes del llamado a la iglesia para la administración. Hacemos una invitación clara, breve y amable también, de que si alguna persona no ha recibido a Cristo en su corazón y desea hacerlo, puede hacerlo. No lo invitamos, esto es nosotros, no es una ley, no lo invitamos a que pase adelante a hacerlo, para no presionar, para no obligar, para no manipular a la persona y para que la persona no tome una decisión porque la obligaron a hacerlo, porque eso no significa. Si tú obligas a una persona, repite esta oración conmigo, no significa que ya es salvo, hizo algo que lo obligaron a hacer, pero que no entiende, que inclusive que no está de acuerdo, lo hizo para salir del momento. Y nosotros lo anotamos como una decisión por fe, pero eso es algo irreal, ¿verdad? Entonces nosotros preferimos decirle a la persona, si quiere recibir a Cristo, levante su mano, o sea, haga esta oración con nosotros y después le decimos, si usted quiere, levante su mano para que sepamos que usted hizo esta oración y entonces alguien de los sugieres o del ministerio de bienvenida se acerca, lo saluda, lo felicita, le entrega un paquete de parte de la iglesia por esa decisión donde le damos unos materiales que conozca la iglesia, etc. La clave aquí es no exponer a la persona, no obligarlo, no manipularlo y no obligarle a hacer algo que no estaba en sus planes cuando aceptó venir ese día a la iglesia. O sea, que la persona no sienta que cayó en una trampa, porque eso es muy desagradable. Y luego, después del servicio, le saludamos, conversamos, le invitamos a venir al discipulado, etc. Después del llamado para recibir a Cristo, hacemos el llamado a la iglesia para lo que comentamos antes, la administración en el altar. Sucede que muchas personas que recibieron a Cristo en la primera oración, después pasan también, porque claro, tienen sus cargas, sus enfermedades, sus luchas, y pasan también al altar, y ahí también le ministramos. ¿Okay? Las personas nuevas que son invitadas a recibir a Cristo, algunos lo hacen la primera vez que van, otros no lo hacen. No hay que alterarse por eso tampoco. Muchas personas prefieren venir, escuchar, aprender y después toman la decisión. No hay ningún problema con eso, no debemos alterarnos por eso, ni creer que porque viene un visitante por primera vez tiene que recibir a Cristo ese día, porque quizás esa noche lo pisa un auto, se muere y se va al infierno. Somos un poquito extremistas y dramáticos con eso. No, hay personas que vienen durante un buen tiempo y después deciden tomar una decisión. Eso está bien, Dios está en control de eso. Lo que sucede cuando hacemos la invitación a recibir a Cristo es que muchas personas comienzan a venir nuevos. Hemos experimentado esto de una manera muy contundente. Cuando empezamos a hacer la invitación, muchas personas nuevas empezaron a llegar. Yo creo que Dios las envía porque sabe que ahí le vamos a dar la oportunidad de tomar una decisión. Entonces es muy importante también que la iglesia comprenda que en esta iglesia siempre invitamos a recibir a Cristo a la gente, sea que haya gente, sea que no haya. Y lo que hemos observado es que muchas personas, incluso que estaban viniendo hacía tiempo, nunca habían hecho esa decisión. Y ahora como empezamos a hacer la invitación, muchos de ellos han decidido aceptar. Pero cada semana tenemos un flujo de personas que llegan y hacen la decisión. Inclusive también hacemos la invitación a través de las redes, en nuestra transmisión, donde quiera que las personas estén, que también lo puedan hacer los que nos están mirando. ¿Okay? Así que es muy importante que podamos comprender que cuando hay personas nuevas no debemos avergonzarlos, no debemos obligarlos, no debemos manipularlos de ninguna forma, porque el Espíritu está trabajando con ellos y nosotros simplemente tenemos que fluir con el Espíritu en la forma en que vamos a guiarlos en ese punto tan importante. El llamado al altar no es monopolio o una práctica exclusiva de ciertas iglesias o de ciertas corrientes cristianos evangélicos. Yo he visto llamados al altar poderosos o iglesias que practican el llamado al altar en todas las denominaciones, ¿verdad? Pero realmente creo que tenemos que poner atención en por qué dejamos de hacer el llamado al altar y poderle pedir la guía al Señor de cómo comenzar a hacerlo, porque entiendo que es una parte importante del servicio, que no es otra vez el broche final, no es algo que hay que hacer la corrida, la apurada al final, o es algo que no se necesita. Sí se necesita, es parte importante del servicio. Muchas cosas pasan cuando una persona está esos minutos, 5, 10, 15 minutos que esté en el altar.
Y es muy importante que todo el equipo de la iglesia, músicos, pastores, ujieres, etcétera, líderes, estén pendientes, ayuden y colaboren en ese tiempo, y que haya en la iglesia una atmósfera de confianza para que la persona sepa: yo puedo pasar ahí y puedo tener mi experiencia con Dios. Ahí nadie me va a molestar, nadie me va a interrumpir, nadie me va a manipular, ¿verdad? Y vamos a ver con el paso de los días, semanas y meses los frutos de esa experiencia, del trabajo que Dios está haciendo, que hace en las personas que con humildad y con hambre de Dios y con muchas necesidades a veces pasan al altar para profundizar en su experiencia y para permitir que la palabra que fue predicada obre, que la palabra obre, que edifique, que construya cosas en su interior, y que no sean solamente oidores olvidadizos que escuchan la palabra con un oído y la dejan ir por el otro. Así que espero que estos consejos les ayuden y que hagan planes para tener unos servicios de altar poderosos. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, otras iglesias lo hacen una vez al mes o lo hacen cada 15 días o como sea que lo hagan. Pero háganlo, eso va a bendecir, va a energizar su iglesia, va a revitalizar la obra del Espíritu en su iglesia, y los frutos no van a tardar en manifestarse. Les bendigo esta semana, espero que esto sea de utilidad, compártalo con otros y les espero aquí el próximo lunes para un nuevo lunes pastoral en vivo.